Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chacra TV Noticias. Tenemos mucha información, por supuesto, vinculada con el sector agropecuario, por ejemplo, índice de faena de carne, pero también tenemos información general relacionada con vacunas. Están llegando nuevos lotes a la Argentina. ¿Qué pasó con el índice inflacionario de junio? Algunos de los temas que estaremos desarrollando. Vamos primero con estos títulos. La faena de carne de vacuna cayó 12% en junio en relación a un año atrás. Según los datos preliminares del RUCA, Registro Único de Comercialización Agropecuaria, en junio fueron faenadas 1.007.000 cabezas de vacunos, un 9% más que en mayo, pero 12% menos que lo registrado en junio de 2020. La participación de hembras fue del 42,1%. Esto representa 5 puntos porcentuales menos que en junio de 2020, claramente limitada por una menor integración de las vacas en la faena total. Cayó 12% el Rampant Lion Hilton, esto es según referencias publicadas por APEA. Según la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, los que hasta hace 2 semanas se pagaba $14.800 la tonelada, hoy vale $13.000 y con tendencia bajista. A pesar de la menor disponibilidad de animales habilitados para la cuota Hilton que ofrece la Argentina, el mercado europeo se resiste a convalidar las uvas, especialmente considerando que esta mercadería ya estaría ingresando al continente hacia el cierre de la temporada de verano. Las primeras certificaciones correspondientes a la primera semana del ciclo 2021-2022 sumaron 1.080 toneladas. El BICE financiará el Plan Estratégico Porcino que procura incrementar el consumo interno en 1 kilo per cápita hasta el año 2030. La Asociación Argentina de Productores Porcinos presentó al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, José Ignacio de Mendiguren, el Plan Estratégico Porcino 2020-2030 que proyecta un aumento en la producción, las exportaciones, el consumo interno y los puestos de trabajo en el sector. En el encuentro, el titular de la Asociación de Porcinos, Adolfo Franque, fue el encargado de presentar el plan que contempla también entre sus objetivos incrementar el consumo interno en torno a 1 kilo per cápita hasta el año 2030. ¿Qué ocurrió en los mercados granarios nacionales e internacionales? El detalle, como a diario, con el ingeniero Claudio Jan. Ahí tienen los cielos en Estados Unidos, una jornada caracterizada por una toma de ganancias que determinó una leve baja para los granos de la gruesa, los que volvieron a mostrar datos poco estimulantes en materia de ventas y exportación. Los pronósticos siguen indicando deficiencia de lluvias y mucho calor para la segunda mitad de julio en el corazón productivo de Estados Unidos. Ligero retroceso para la soja, se mantiene firme el mercado de aceites vegetales, se necesitarán líneas muy altos para evitar stocks históricamente bajos para el poroto. El maíz se dio levemente, también precisa rendimientos récords para no caer en una relación stock-consumo complicada. El mercado mira a Brasil, que podría incurrir en importaciones récord. Alzas para el trigo, se complica la situación en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá, se ha recortado la producción esperada para Rusia y la cosecha francesa viene muy lenta. Wall Street mixto, a pesar de un buen dato laboral y atractivos resultados para los bancos cotizantes. La inflación sigue preocupando a los inversores.
Mercado de Hacienda de Liniers, ¿qué está ocurriendo en la última rueda de operaciones de la semana hábil? En el mercado concentrador allí lo tienen 160 camiones con 6.528 animales. Comercialización vacuna que comenzó en torno a las 8 de la mañana. Y vamos a ver ahora cómo cerraron en la última rueda las monedas. Comenzamos con el dólar oficial. Para la compra, tendencia alcista, 95 pesos con 64. Para la venta, 101 pesos con 64. El dólar informal para la compra, 173 pesos. Para la venta, 178. El dólar mayorista para la compra, 95 pesos con 98. Para la venta, 96 pesos con 18. En el caso del euro, para la compra cerró en la última rueda en 112,59, mientras que para la venta se ubicó con tendencia bajista en 119 pesos con 71. En el caso del clima, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué ocurrirá en lo que resta de la jornada? En la mañana despejado, 4 grados de temperatura, con el cielo, como decíamos, despejado y soleado. Hacia la tarde, 17 grados la temperatura promedio, mayormente nublado. Y hacia la noche se prevé ligeramente nublado, con una temperatura promedio de 11 grados centígrados. Pero se acerca el fin de semana y como siempre les contamos qué va a ocurrir en los próximos días de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. Sábado 6 grados de mínima, 13 de máxima, parcialmente nublado. Domingo 5 de mínima, 12 de máxima, parcialmente nublado. Retomamos la semana el lunes, parcialmente nublado, 3 grados la mínima, frío, 15 la temperatura máxima pronosticada. Hasta aquí las previsiones acerca de lo que habrá de ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, pero veamos el pronóstico ampliado a todo el país, el agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense arriba, a la izquierda, todos esos azules sobre Mesopotamia, Chaco, NOA, sur de Brasil, Uruguay. Las lluvias en el trópico oriental. Y en el NOA, que como va a haber un poquito de niña, le va a llover bien. La temperatura sube moderadamente. Les cuento que parece que viene una primavera frescona. Tarda en levantarse la temperatura. Y este resultado, ¿cómo da en la humedad? Bueno, sigue ese contraste muy grande. Muy bien el Chaco, Mesopotamia, sur de Brasil, Uruguay, con excesos hídricos en violeta, bastante bien sudeste de Buenos Aires, pero sigue esa mancha roja en el centro de la Argentina. Esto puede ser un problema para los rindes de la pina, puede ser un problema para la ganadería, para el rebrote primaveral, y puede faltar agua para las siembras de la gruesa en el centro de la Argentina. También se ve medio colorado Brasil. En este informe no es nuestra función avisar cómo viene Brasil, pero podría tener problemas para la siembra de la gruesa Brasil. Esto vamos a acotarlo mejor en una futura charla. Bueno, si ahora nos vamos al mes 11, el mes de noviembre, ¿qué dice nuestro pronóstico? Bueno, arriba a la izquierda que vemos la lluvia, vemos celestes. También en el trópico, en Buenos Aires, un poco en La Pampa, naranjas en el centro de vuelta de Argentina. Tarda en subir la temperatura. Sigue siendo una primavera frescona. Da unas anomalías negativas la primavera de temperatura que se las tengo que confirmar en una futura charla porque es demasiado fresco lo que se ve. Si ahora nos vamos a la humedad del suelo a la derecha, y bueno, vemos que como sube la temperatura y ya llueve un poquito menos, porque aquí ya empieza a hacer efecto un poco la circulación polar y esa pequeña
niña o neutral frío que hay. Y bueno, muy bien sur de Brasil, hasta Paraná, el Uruguay, Brasil, la región oriental del Paraguay, nuestra Mesopotamia, sudeste de Buenos Aires, pero sigue la mancha roja en el centro y hasta se extiende un poquito. Ya se meten en el oeste santafesino, el naranja. Cuidado con eso, hay que manejar muy bien el agua. Y bueno, terminamos la primavera con el mes de diciembre. Bueno, diciembre, lógico, sube un poco la lluvia, lo vemos arriba a la izquierda, son todos celestes, miren qué linda lluvia. No llegan al sudoeste de Buenos Aires. La temperatura sube, pero no tanto, esto puede ser favorable. Si vamos ahora a la derecha, a la humedad del suelo, y vemos contrastes grandes. Primero, el NOVA, que en el mapa de lluvia, arriba a la izquierda, ustedes ven una entrada violeta, es un síntoma de que hay un poco de niebla. Grandes excesos e inundaciones, la primavera peligrosa. Todo lo que es Chaco, Brasil, Paraguay, sur de Brasil, Mesopotamia, Uruguay, bastante bien, en verde, pero con manchones amarillos que faltan. La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, se reponen a medias y sigue una mancha roja muy grande en el sudoeste de nuestra área agrícola, o sea, La Pampa, el este de Mendoza, San Luis. O sea que eso es una primavera con contrastes, algunos de ellos negativos, o sea, posiblemente más favorable que la primavera del año pasado, pero todavía con perturbaciones importantes. Vamos a ampliar un tema que dábamos a conocer hace instantes cuando iniciábamos este programa y que tiene que ver con la faena de carne vacuna. En el mes de junio cayó 12% en relación con lo ocurrido en el mismo mes de 2020. Esto es según datos preliminares informados por el Registro Único de Comercialización Agropecuaria. Puntualizaron que en el sexto mes del año fueron faenados 1.007.000 cabezas de vacunos. Esto representa un 9% más que en mayo, pero muestra una caída del 12% respecto de junio de 2020. En ese orden, la participación de hembras fue del 42,1%, 5 puntos menos que en junio pasado, limitado por una menor integración de vacas en la faena total. Índice inflacionario, el INDEC divulgó oficialmente a cuánto alcanzó en el mes de julio, superó el 3%, 3,2%, en tanto que el acumulado en el semestre alcanzó ya al 25,3%. En cuanto a este rubro en particular, en cuanto a lo que es el índice inflacionario, hay un rubro en particular, el de los alimentos, y en ese marco el precio de la carne volvió a aumentar a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno a la exportación de carne vacuna. Un ítem para seguir analizando. Pasamos ahora a otro tema, nos vamos, como lo hacemos habitualmente en nuestra recorrida federal, a otra zona de la República Argentina. Salimos de la ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar de cómo trabaja el SENASA con la lobesia botrana. Estamos en Concordia, Entre Ríos, en un cultivo de arándano. En esta zona, en el 2017, se encontró por primera vez en la provincia lobesia botrana en vid y por primera vez en Argentina lobesia botrana en un cultivo de arándanos. Esas pocas capturas que tuvimos en el 2017, hicimos un diagnóstico en forma conjunta con los productores y con APAMA, que es la asociación de productores que los nuclea. Trabajamos en forma conjunta con una única meta, un único objetivo, que era erradicar la plaga. Se trabajó con la técnica de confusión sexual, que la adoptaron no solo los productores cuarentenados, sino también todos los productores del departamento Concordia. La técnica de confusión sexual consiste en poner unos dispositivos a X distancia en todo el cultivo, en todos los cultivos del departamento Concordia, que liberan una feromona que es la misma que libera la hembra para atraer al macho. Por lo cual con esto logramos una nube de feromona que confunde al macho y no puede encontrarse con la hembra. Por lo cual no hay reproducción ni proliferación de la plaga. Luego de 2 años sin captura, se hizo un tercer año sin técnica de confusión sexual y con una intensificación de densidad de trampas, a lo que llamamos la etapa de descuarentenamiento, y hoy en el tercer año podemos
decir que tuvimos 0 captura y somos libres de lobesia botrana en toda la provincia. La Asociación de Productores de Arándanos se tenía buena relación porque estábamos trabajando en forma conjunta con los centros de tratamiento cuarentenario y sistemas de mitigación de riesgo para determinados países destino, por lo cual a la hora de informar sobre la captura por primera vez y sobre la técnica que íbamos a usar para erradicar la plaga, ellos enseguida estuvieron con mucha confianza y muy predispuestos a trabajar en conjunto con el organismo. El 50% de la exportación de arándanos de Argentina proviene de la provincia de Entre Ríos. Es muy importante el cultivo en esta zona, además se está tendiendo hacia la producción orgánica, lo que le da mayor importancia a ser libre de esta plaga. Ser libre de esta plaga significa poder hacer tratamientos para mosca de la fruta con frío y no con bromuro de metilo. El gobierno firmó un acuerdo de donación con los Estados Unidos por 3,5 millones de vacunas del laboratorio Moderna que empezarán a llegar a la Argentina a partir de mañana, así se informó oficialmente. Pasamos ahora a otro tema, insistimos en esta recorrida federal, nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Allí nuestro compañero, a quien le dimos la bienvenida oportunamente, que ya es parte de Chacra Televisión con Región Centro TV, conversó con quien es el intendente de Armstrong por la firmación de un importante convenio. Bueno, la verdad que es un trabajo que venimos proyectando ya hace un tiempo, algo que es extremadamente interesante para nosotros como ciudad, para nosotros como región. Lo venimos trabajando muy fuertemente con distintos sectores de nuestra ciudad, pero también este contacto con la Fundación Unimos, que es una fundación internacional con sede en Varsovia. Es un trabajo interesantísimo que ellos vienen haciendo, y al tener una relación con una persona de nuestra ciudad como Gustavo Caffarati, que la verdad que se ha puesto siempre a disposición para poder trabajar y para poder brindarle a nuestras empresas esas oportunidades no solo de negocios, de venta, esas oportunidades de intercambio de tecnologías, de intercambios comerciales, de acercar determinadas tecnologías a nuestra producción. Es un trabajo enorme y bueno, fue el día de hoy, si bien el convenio marco lo firmamos ya hace un tiempo, la presentación a la sociedad de Armstrong también, hoy era la presentación del trabajo un poquito más sobre lo puntual, un trabajo con una reunión con el Centro Comercial, Industrial y Rural de nuestra ciudad, para plantearle a todas aquellas ramas que tiene este centro dentro de nuestra ciudad, para poder empezar y brindarle oportunidades a todos nuestros empresarios, a todo nuestro sector rural, al sector comercial, al sector de tecnologías, que gracias a Dios dentro de nuestra ciudad, bueno, nos sentimos orgullosos, ¿no? No solo dentro de lo que es maquinaria agrícola, donde somos la ciudad centro dentro de lo que es una región importantísima, y dentro de una provincia que también es importantísima, es la ciudad con mayor cantidad de empresas de maquinaria agrícola. Estamos cercanos a lo que son dos ciudades como Marcos Juárez, como Las Parejas, como Las Rosas, donde se nuclea más del 70% de lo que es la maquinaria agrícola del país, y la verdad que es un complejo, un clúster industrial extremadamente interesante, pero no solamente desde el tema de maquinaria agrícola. Acá podemos hablar de justamente esa incorporación de tecnologías 4.0, tanto al sector de producción primaria, donde puede haber una especialización como para darle un agregado de valor, donde también tenemos, gracias de la que nos sentimos muy orgullosos, las empresas tecnológicas dentro de nuestra ciudad, donde se hacen las cadenas de robotización, donde también se hacen cuestiones de informática, cuestiones de programación. Hay muchas empresas tecnológicas, cuestiones que tienen que ver también con los servicios de lo que hoy son estas nuevas tecnologías. Entonces tenemos muchas empresas que podrían estar más ubicadas en lo que es un rubro comercial, pero que realmente tiene que ver con esa transformación que tiene nuestra ciudad y que viene creciendo a pasos agigantados. Y a veces este día a día, a veces las vicisitudes propias de lo que es nuestro país, las vicisitudes propias de lo que tiene que ver con la producción, que gracias a Dios en este momento está habiendo
una demanda sobre nuestros productos muy grande, pero siempre tenemos que salir de ese día a día y empezar a proyectar lo que tiene que ver con el mediano plazo, lo que tiene que ver con el largo plazo. Nosotros hemos hecho en estos momentos no solo lo que tiene que ver con esta fundación para este proyecto de incorporación de tecnologías, también hemos hecho acuerdos con lo que es la Universidad Nacional del Rosario, con la Universidad Tecnológica Nacional sede de Rosario, para también traer algunas carreras que tienen que ver con este uso de nuevas tecnologías y de esta nueva forma de producción, porque a veces tenemos que salir de ese día a día del soldar un fierro solamente para poder empezar a pensar también en ese trabajo intelectual, en ese trabajo tan importante que tiene que ver con la producción a nivel país. A ver, todo esto que se incorpora a nuestra ciudad y que seguramente le va a dar un ritmo de crecimiento a nivel local, también tiene que ver con ese crecimiento a nivel país. A ver, cada vez que hay una inversión en tecnología, hay un aumento también en lo que tiene que ver con las productividades de todo el sistema, de todo el clúster, y esto hace que termine en una ventaja para todo el país. Por eso tenemos, gracias a Dios, un grupo de empresarios que siempre van a la innovación, van a la inversión en investigación, a la inversión en nuevas tecnologías, que son empresarios que tienen que ver con lo pujante, con lo que caracteriza prácticamente siempre a nuestra ciudad, y seguramente ese camino va a ser ese granito de arena que podemos aportar para nuestro país, para poder tener un país donde se produzca mucho más, donde podamos apostar a esa producción, independientemente de las situaciones económicas o los vaivenes económicos o los vaivenes políticos que pueda tener nuestro país. Vamos ahora a compartir uno de los medios que integran el portal agropecuario de Chacra. Estamos hablando de revistachacra.com y allí la noticia de esta mañana en Legislativas, fino principio de la controversia. Aprueban ley de biocombustibles. El Senado aprobó esta madrugada el nuevo marco de producción por 43 votos a favor y 19 negativos en una extensa jornada donde convirtieron en ley el alivio fiscal a los monotributistas. El Senado aprobó en la madrugada lo que sería el nuevo marco de producción de biocombustibles. Hay que puntualizar que este nuevo marco propone una reducción en lo que es el corte de biocombustibles con nafta del 5%, de biocombustibles con nafta o gasoil según corresponda. Bueno, esta reducción en el corte sería del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol. El proyecto establece además que en el caso de combustible elaborado a base de cañas de azúcar, los volúmenes deberán ser 6% de la mezcla mínima obligatoria y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz. La iniciativa, según señalan, busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace 15 años, que venció en mayo pasado y que fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo. El senador del Frente de Todos, Rubén Uñac, que es el titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, detalló que la iniciativa tiene como objetivo establecer el marco regulatorio del biocombustible y que se van a comprender todas las actividades de elaboración, almacenaje y comercialización. Indicó además que se determina su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una prórroga única por 5 años. Entendemos que en estos plazos se garantiza la estabilidad de los beneficios. Pero el titular del bloque del PRO, el senador de Misiones, Humberto Schiavoni, adelantó su voto negativo y dijo que esta ley va en contra de los objetivos de la producción de biocombustibles en los aspectos ambientales, productivos y de generación de trabajo. Y agregó que desvirtúa un régimen que fue exitoso y pone en peligro inversiones y puestos de trabajo. En tanto a los radicales, Pamela Verazay indicó que no hubo ni un solo informe técnico con sustento ambiental que justificara la forma en que la Secretaría de Energía reduce a la mitad los cortes con biodiesel. El mundo va hacia la descarbonización y no hubo ningún informe que justificara esta decisión. De forma inversa, digamos que esta ley, que fue aprobada ahora por el Senado, es que la Secretaría de Energía podrá elevar ese porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, de la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y o razones ambientales y técnicas. Pero también el corte podría reducirse hasta el 3% cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración de biodiesel pudiera distorsionar
el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras. Hay que puntualizar respecto de esta nueva ley de biocombustibles que fue precisamente Néstor Kirchner al frente del gobierno nacional en aquel momento quien no solamente dio curso a este proyecto de ley que finalmente se había convertido, estamos hablando de la ley que estuvo en vigencia hasta el día de ayer, que se había convertido en normativa, pero que restaba reglamentar, por lo cual había dormido durante años en algún cajón del Congreso. Fue precisamente la gestión de Néstor Kirchner la que reglamentó y puso en vigencia la ley de biocombustibles con el objetivo de promocionar con varias consideraciones, una de ellas la sustentabilidad, otra la generación de mano de obra, empleo y desarrollo de un producto primario en el país, la ley de biocombustibles que rigió hasta el día de ayer. Precisamente ahora este proyecto, que según señalaron en el Congreso, fue inicialmente presentado por Máximo Kirchner y que no fue el que se había consensuado entre las partes en reuniones previas, apunta a una dirección diferente a aquella ley inicial, porque en este caso faculta al Estado a poder reducirlo y ya de hecho recorta la participación de los biocombustibles en la nafta o el gasoil común, un tema que seguramente seguirá generando debates. Y pasamos ahora a otro tema que por supuesto también tiene que ver con la energía. Se trata en este caso del hidrógeno verde y allí están trabajando en la Fundación Bariloche. Bueno, en mi formación de base soy ingeniero en petróleo, luego viví unos años en Italia donde participé y estudié y obtuve 2 maestrías en economía de la energía y economía del medio ambiente. Y trabajo en la Fundación Bariloche, que es una institución académica sin fines de lucro orientada justamente a promover la capacitación, a promover la investigación científica de una manera abierta, con enfoques interdisciplinarios. Y a partir de esos 2 elementos, la capacitación y lo que uno podría plantear que es la investigación científica, tratar de tender puentes hacia el diseño de políticas públicas. Y hemos sido convocados por la provincia a participar a esta mesa del hidrógeno para poder brindar desde nuestra visión, que es una mirada más bien amplia y macro, cuál podría ser la inserción de un vector, como sería el hidrógeno, dentro de la matriz energética argentina. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero permitió por primera vez en la provincia de Río Negro, como pocas provincias tienen en el país, contar con una fotografía acerca de cuál es la cantidad de estos gases, metano, dióxido de carbono y óxido nitroso principalmente, que emite las actividades humanas o antrópicas. Esto sería en el consumo de combustibles para la industria, para el comercio, para el residencial, para el transporte, en el uso de la tierra o en el manejo de residuos. La provincia lo continúe en el tiempo e identifique aquellos sectores en los cuales podría implementar medidas para morigerar dichas emisiones y contribuir de esa manera a lo que sería el compromiso nacional de cumplir con el Acuerdo de París al 2050. Y en esa línea estamos por comenzar un proyecto financiado por el CFI para la provincia de Río Negro, en el que aquí mi colega Ignacio Zagardoy va a coordinarlo vinculado con el uso de energías renovables en la provincia. El proyecto básicamente busca identificar los recursos renovables que tiene la provincia en toda su extensión, desde la cordillera, viendo recursos hídricos, recursos de biomasa, recursos solares que también tiene en otras partes, eólicos. Bueno, identificar cada uno de esos recursos en forma geográfica y después hacer un análisis en cuanto a los costos y las alternativas tecnológicas que existen hoy por hoy para que la provincia tenga un panorama de cuáles serían las mejores opciones para llevar adelante políticas de desarrollo de esas energías renovables de forma de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nosotros lo que además queremos es identificar
recursos para hacer proyectos a más baja escala, no tanto pensando en grandes parques eólicos o en represas, sino identificar recursos más puntuales asociados a donde están las comunidades, donde están las ciudades y donde están las demandas energéticas, de forma de que estos proyectos también tengan un impacto positivo sobre el trabajo, sobre el desarrollo de todas las comunidades. Cae la cotización o el precio del Ramp and Lion Hilton. Cayó 12%, según referencias publicadas por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos. Es decir, los que hasta hace 15 días se pagaba $14.800, hoy vale $13.000 y sigue tendencia en baja. A pesar de la menor disponibilidad de animales habilitados para la cuota Hilton que ofrece la Argentina, el mercado europeo se resiste a convalidar las uvas, especialmente considerando que esta mercadería ya estaría ingresando al continente hacia el cierre de la temporada de verano. Las primeras certificaciones correspondientes a la primera semana de lo que fue el ciclo, o es el ciclo 2021-2022, sumaron 1.080 toneladas, por un valor promedio de $11.221. Es un volumen similar al registrado en la primera semana del ciclo previo, aunque por un valor promedio que resulta un 13,36% superior. Hacemos aquí una pausa. Cuando regresemos les contamos qué está ocurriendo con la bajante del río Paraná. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre. Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. El vice financiará el plan estratégico porcino, así lo informaron justamente quienes forman parte de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, que le acercaron al titular del vice, José Ignacio de Mendiguren, el plan estratégico porcino para 2020-2030. Recordemos que este plan proyecta un aumento en la producción, las exportaciones y el consumo interno y, por supuesto, también los puestos de trabajo en el sector. En el encuentro, el presidente de la Asociación de Productores de Porcinos, Adolfo Franque, fue quien presentó la iniciativa que, recordemos, contempla incrementar el consumo interno en torno a 1 kilogramo per cápita hasta el 2030.
El plan fue realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, y establece metas finales para 2030, entre las que se encuentran un crecimiento en el número de madres de 358.638 a 700.000, un aumento en la producción que pasaría de poco más de 664.700 toneladas a 2.100.000 toneladas, y en las exportaciones que aumentarían en torno al 30% por año para pasar de 41.000 toneladas, que es lo actual, a 800.000 toneladas al final de la década. Esto podría generar divisas para el país por 1.740 millones de dólares al año. Además, el consumo per cápita, que durante 2020 se ubicó en torno a los 14 kilos 300, se elevaría a 26 kilos 300. Esto marcaría un aumento promedio, como decíamos, de 1 kilo por año. Las inversiones que acompañarían este desarrollo alcanzarían los 2.730 millones de dólares y permitirían la generación de casi 100.000 nuevos puestos de trabajo. Saben ustedes que esta semana Chacra TV presentó un nuevo ciclo o renovó un ciclo ya existente denominado Producción Animal, en el cual se abordan todas las temáticas o intentamos abordar todas las temáticas que pueden ser de utilidad, informativas o técnicas de acuerdo con las circunstancias para las distintas producciones, siempre animales, que se desarrollan en la Argentina y en la región. La conducción está a cargo de nuestra compañera Mariela Oliva y vamos a compartir con ustedes una de las entrevistas logradas en este que fue el primer programa. En nuestra región no tenemos la problemática que por ahí se escucha que hay en otros lugares de una dicotomía entre la producción y el bosque nativo, una dicotomía entre la producción y el ambiente. En nuestro caso, como decía hace un rato, ya llevamos más de un siglo desarrollando la ganadería en el bosque nativo, viviendo en el bosque nativo. Hay que tener en cuenta que nuestra región es una región cordillerana, estamos muy pegados al límite con Chile y es una región de valles y de cordilleras. Entonces toda la ganadería de toda nuestra historia acá ha sido ligada íntimamente con el bosque nativo, y el bosque nativo hoy goza de una salud, digamos que no tiene problemas, y la ganadería en simultáneo nuestra ganadería tiene indicadores de productividad por encima de la media nacional. Nosotros tenemos, nuestra provincia del Chubut tiene un promedio de 72% de destete, que está 10 puntos por encima de la media nacional, e incluso hay muchísimos casos acá en nuestra zona que destetan, digamos, de manera estabilizada por encima del 88-90%. Entonces eso también es un indicador de que si la vaca está bien, produce de esa manera, y no habría manera de que la vaca produzca de esa manera si se tiene que comer un árbol para eso. Entonces es un indicador de que el sistema funciona y de que es sustentable. ¿Cómo acompaña la Sociedad Rural de Esquel a los productores de la zona? Bueno, la Sociedad Rural de Esquel tiene casi 100 años, tiene 96 años, y ha estado ligada durante toda su historia a la región del noroeste de la provincia del Chubut, en una zona que abarca alrededor de 300 kilómetros a la redonda, y trabajamos habitualmente en relación con alrededor de 300 productores que por la diversidad de ambientes que hay en esta región, te decía hace un rato que tenemos cordilleras y valles pegados a Chile, pero a medida que uno hace unos 50 o 100 kilómetros hacia el este, tanto el clima como la geografía se transforman en algo muy árido, y entonces los sistemas pasan a ser más ovejeros e incluso chiveros, que es la especie que se produce y se cría son chivas en algunas zonas, y ovejas, que es la ganadería más preponderante en la Patagonia. Entonces la sociedad rural trabaja con
con todos, con los productores bovinos, caprinos, hay productores agropecuarios, agrícolas, quiero decir, que desarrollan cultivos de fruta fina, de cerezas, de cebada, avena, forrajes. Entonces, la actividad de la rural en relación a los productores es muy diversa, porque las actividades son muy diversas y por lo tanto las demandas también son muy diversas. Nosotros estamos ubicados nuestra sede está en la ciudad de Esquel y es la ciudad más importante de toda la región del noroeste, entonces es un punto de encuentro para las demandas de todos los productores. Tenemos habitualmente un flujo constante de información y de relación con el Ministerio de Producción de la provincia del Chubut, con la Subsecretaría de Ganadería, con la Subsecretaría de Bosques también. Así que, digamos, el trabajo es permanente y según las circunstancias son el tema donde se va poniendo el foco. Continuamos con uno de los medios que forma parte del portal agropecuario Chacra, en este caso agritotal.com, y aborda una temática sumamente preocupante, la bajante del río Paraná. En las últimas 24 horas bajó otros 3 centímetros frente al puerto de la capital entrerriana, por lo que se mantiene con una altura de 17 centímetros por debajo del nivel del mar. El río Paraná bajó otros 3 centímetros en las últimas 24 horas frente al puerto de la capital entrerriana, por lo que se mantiene con una altura, como decíamos, de 17 centímetros por debajo del nivel del mar. Esto configura la peor situación hídrica detectada desde 1944, cuando llegó a 1,40 m bajo ese nivel. También bajó a la altura de las ciudades entrerrianas de Diamante y La Paz y se mantiene lejos de sus niveles normales frente a Victoria. La bajante actual mantiene el río lejos de su nivel de aguas bajas, 2,30 m, y de su altura promedio en el mes de julio, que es de 3,10 m en el Paraná. Por otra parte, ya superó las marcas de 1971, medio metro, las del año 2020, 1970. Y hay que remontarse a 1944 para registrar una situación peor que la actual. Este año el río marcó, como decíamos, una bajante de casi 20 centímetros por debajo del nivel del mar, lo que lo mantiene por debajo del denominado nivel de aguas bajas. Saben ustedes que el Instituto Nacional del Agua señala 3 alturas posibles. En el Paraná, lo de aguas en estado, que serían normal o promedio, aguas bajas o aguas altas. El INA, Instituto Nacional del Agua, indicó que persiste la perspectiva al 30 de septiembre desfavorable, con probabilidad cierta de extenderse en los siguientes 4 meses por lo menos, es decir, hasta enero del año 2021. Y de la situación del Paraná, que afecta a las provincias de Entre Ríos, a la provincia de Santa Fe y por supuesto a las exportaciones argentinas que salen por los puertos santafesinos, nos vamos al noroeste argentino y allí vemos cómo está trabajando el SENASA en el transporte de camiones y los controles. Se trabaja controlando la documentación de los transportes que vienen trayendo animales en pie, algunos con destino a faena y otros con destino a otros establecimientos agropecuarios, constatando de que esa documentación ampare verdaderamente la carga que llevan. Asimismo, también se controlan las libretas sanitarias de quina o certificados de anemia infecciosa para corroborar que los animales transportados posean la sanidad adecuada. Hemos encontrado algunas cargas que no estaban debidamente amparadas con la documentación y algunos transportes que no estaban debidamente habilitados o que estaban con sus habilitaciones vencidas. Se le elabora un acta de constatación. Si la falta es muy grave, se puede llegar a realizar una faena sanitaria, pero no tuvimos hasta el momento ninguna de estas novedades. Este tipo de controles tenemos el objetivo de que se siga repitiendo en las provincias que componen la Regional Nova Sur, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca,
en diferentes rutas de las mencionadas provincias. Todos estos trabajos se vienen realizando bajo la supervisión de la Coordinación Regional de Sanidad Animal a cargo del doctor Miguel Sedolini y obviamente a través de la dirección del Centro Regional a cargo del ingeniero José Luque. Y en el marco de la renovación de Chacra Televisión también se han renovado los ciclos que forman parte del. Tal es el caso del programa que conduce Horacio Esteban, ahora denominado Portal Agropecuario, en el cual dialoga mano a mano con referentes de distintas actividades del sector para hablar de las problemáticas puntuales del momento. En este caso, Horacio Esteban conversó con el titular de APIMEL, por supuesto, para saber cuál es la situación de las pequeñas productoras, pequeñas industrias lácteas en este momento en la Argentina. Nos vamos dentro del todo el recorrido productivo de lo que es la agroindustria argentina, de lo que son también las pymes. Nos vamos a hablar del tema de las pymes lácteas, de cómo está hoy la situación de las pymes lácteas, cómo están atravesando esta situación, por supuesto difícil para todos. Está con nosotros Pablo Villano, es presidente de APIMEL, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, y con él vamos a hablar de este tema. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, en primer lugar, en los últimos, yo diría, no horas, pero sí días, el gobierno tomó la decisión de nuevamente bajar retenciones a economías regionales. Y por allí se deslizó también alguna cuestión relativa al tema de algunos de los productos de la leche o de los subproductos de la leche, como puede ser el tema de la caseína, que también ha generado ahí alguna crítica dando vuelta por el sector. Pero, en principio, ¿qué es la caseína? La caseína es la proteína de la leche, digamos, ¿no? El corazón, digamos, de la leche. Que obviamente, en el caso de nuestras pymes, con esa caseína nosotros elaboramos el queso. Con toda la parte sólida de la leche, elaboramos en el proceso general los distintos tipos de quesos, blandos, semiduros, duros, y sus productos. Las más de 200 pymes que están asociadas y en todo el país. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, después la caseína propiamente dicha, con tecnología, la extraen de la leche y la exportan. Ese es otro negocio, digamos, un negocio de exportación. Ahora, ¿qué valor pagaba la caseína ya por enero de este año, cuando empezaron a modificarse algunos tributos a la leche, y cómo estaría hoy? Bueno, la caseína tenía, digamos, dentro de la exportación, los nomencladores de productos para exportar tienen dos características. Una que sería retenciones y otro reintegros, ¿no? O sea, retenciones es un impuesto a la exportación que cobra el Estado, y reintegro es como que le devuelve el Estado por el hecho de exportar un porcentaje. En el caso de la caseína, en la última modificación que tuvo estos nomencladores, tanto caseína como caseinato, albúmina, estaba en 3% de retención y 5% de reintegro. Esa es la última modificación que tenía a fin del año pasado. Y, digamos, comparado con los quesos, nosotros estábamos a principio de este año, cuando se dio esa baja, como dijiste vos, de las exportaciones o de los productos de exportaciones a las economías regionales, estábamos en 4,5% de retención y en 2,5% de reintegro. En ese momento, al nosotros no haber tenido respuesta a lo que le estábamos pidiendo, que era una baja en la retención y una suba en los reintegros, en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, ¿no? que
en la Comisión de Economía Regional, y que fue lo que pedimos entre todas las economías regionales, que nos bajen los reintegros y nos suben que nos bajen, perdón, las retenciones y nos suban los reintegros. En ese momento que no nos dieron respuesta al sector lácteo, lo que vimos fue por qué esta diferencia. Entonces lo que pedimos, que se lo hemos pedido a las autoridades, que tengamos las mismas, digamos, los mismos privilegios, si se quiere así, o igualar a la caseína, que en ese momento obviamente estaba con mayor beneficio, ¿no? Porque estamos hablando de 3 de retención y 5 de reintegro, estaría en más 2. Y nosotros estábamos en 4,5 de retención y 2,5 de reintegro, estábamos en menos 2. O sea que teníamos una diferencia de 4. Una diferencia que entendíamos nosotros que no podía ser, no tenía la lógica. ¿Por qué? Porque los quesos son esa caseína, pero transformada con mano de obra nacional, con mano de obra regional, en origen, valor agregado, que son todas las empresas que producen los quesos. Y a su vez esos quesos salen a exportarse al mundo y compiten. En cambio, por eso digo, lo mínimo que teníamos que lograr es que esa caseína, que obviamente es producto de una gran tecnología, pero que por supuesto lleva mucho menos mano de obra en origen, que bueno, después esa caseína va al exterior y en otros países se convertirá en otro producto lácteo, no podía tener más privilegio que el queso que se produce acá con las empresas nacionales. Así que bueno, eso fue lo que pedimos en definitiva, que nos igualen en los valores, ¿no es cierto?, en estos parámetros, tanto de retención como de reintegros. Y bueno, así fue que lo que adoptaron fue, digamos, subir la retención a la caseína, y ahora, bueno, quedaron 2 puntos abajo de los quesos la caseína, en resumen. O sea que en vez de bajarle la retención al sector, se la subieron a la caseína. Exactamente. ¿Cómo está hoy la industria pyme láctea? O sea, hoy hay mejor producción de leche, pero obviamente los costos están complicados, tanto para la producción, por la cuestión de los insumos, y también un poco lo que se va generando, porque ¿cómo se compatibiliza el precio que se incrementó al productor de leche con lo que es la inflación? Porque ahí hay una diferencia. O sea, el precio al productor se mejoró respecto a la inflación. Ahí hay alguien que está, la industria de alguna manera está paliando eso. Si bien, por supuesto, en este proceso todos pierden porque los insumos para el sector productivo están mucho más altos, los costos son mucho más altos, y hoy por hoy no tiene un índice de rentabilidad positivo, sino que al contrario, lo tiene negativo. Pero, ¿cómo está hoy la situación de unas pymes que en algunos casos tienen diferencia de ustedes, no son todas iguales? Seguro. En realidad, en el año 2020, Horacio, el sector ha hecho un gran sacrificio porque tuvo los precios, tanto los precios cuidados como el precio máximo, una actualización mucho menor a lo que nos subieron los costos, entre los cuales está el costo de la leche, por supuesto, que es el 70% del costo total, que es la leche del productor, que por otro lado es lógico que en un proceso inflacionario se vaya moviendo y vaya subiendo, porque al productor también le subieron los costos de alimentación, obviamente, fundamentalmente, con los commodities, ¿cierto?, que volaron por el aire, la soja, el maíz. Ahora, nosotros no pudimos trasladar esos costos. Eso fue en 2020. En el 2021 comenzamos a trabajar, a partir de enero, en una mesa láctea junto con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde tuvimos varios meses de trabajo en una serie de temas amplios. Esos temas abordaron el tema de precios cuidados y llegamos en el mes de mayo
a un acuerdo ya a fines de mayo, principios de junio, en donde hicimos un buen acuerdo de precio cuidado, entiendo yo, donde ampliamos el volumen del acuerdo, ampliamos más de 32 productos nuevos a la canasta de precio cuidado y fundamentalmente 12 pymes que no habían estado nunca. Pero lo novedoso de esto es que las cámaras, tanto de las grandes empresas, las cooperativas y las pymes, se involucraron en este acuerdo. ¿Esto qué permitió? Permitió que al hacer ese acuerdo de precio cuidado también se deslisten los productos lácteos de precios máximos y pudimos corregir el tema, no en su totalidad, pero en parte el atraso de costos que teníamos, y a su vez reglamentar la ley de góndola, que lo anunció los primeros días de junio la secretaria de Comercio, Paula Español, y por otro lado que la exportación, que esto afecta a todo el sector lácteo, a la producción y a la industria, que no tenga ninguna intervención de parte del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros con este acuerdo de precios cuidados, lo que estamos garantizando es, además del precio, el volumen que aumentó. En el caso de la leche fluida, por ejemplo, que es lo más sensible, estamos participando en precios cuidados con el 18% del volumen total de leche, que es un volumen importante. Entonces, lo que hicimos con esto fue un acuerdo de sector donde nos involucramos todos los del sector, no quedó nadie afuera del sector industrial, y obviamente que protegiendo a los dos sectores más importantes, los subsectores dentro del sector lácteo, que son los que más ponen dentro de la cadena láctea, que es la producción, el cambrero y la industria. Así que en eso por lo menos logramos corregir en parte el tema. Dentro de la situación que vos me preguntabas de cómo están las pymes en particular ahora, te diría que hay diferentes sectores dentro de nosotros y hay que trabajar con cada sector por separado y en forma particular, porque todos tienen demanda y todos tienen necesidades. Tenemos las micropymes, que son las de hasta 5.000 litros, donde esas están muy fuera del sistema, donde hay que hacer un gran apoyo. Lo último que se hizo, que fue importante, fue nombrar dentro de la CONAL el establecimiento artesanal lácteo, que eso, desde el punto de vista estructural, es muy importante, porque ahora la figura de la pyme de menos de 5.000 litros de leche, en cualquier tipo de leche, ¿no es cierto?, sea de ovino, de caprino, bovino, búfala, hasta 5.000 litros es establecimiento artesanal lácteo. Eso implica, no en la parte de inocuidad, por supuesto que los productos son todos inocuos, todos aptos para la población, pero en cuanto a la estructura, en cuanto a la habilitación y todo, pedir menos exigencia. Ese es hay que trabajar con ese sector. El otro sector es el pequeña industria, hasta 20.000, 30.000 litros. Ese está muy desfinanciado, muy poco tecnificado, muy poco competitivo, y hay que hacer un trabajo específico con ese sector de pequeñas industrias, cosa de que se lo hemos planteado al ministro Becerra ya en una oportunidad, y bueno, cuando pase la pandemia esperemos poder desarrollar este plan. Y después están las medianas de nuestro sector PYME, donde esas tienen otro tipo de demanda porque siguen tecnificando, automatizando, pero son las que, digamos, mejor aguantan una crisis o una pandemia como esta, porque obviamente que están más preparadas, más tecnificadas. La última, obviamente pareciera que con el tema de la inflación no alcanza, ¿no? El esfuerzo que ustedes hacen, porque el consumo dentro del sector cayó un 3%, creo que ha caído más de un 12, un 15% en todo lo que es los precios cuidados, con lo cual evidentemente ahí hay un problema de poder adquisitivo de la gente, ¿no? Pero el precio hoy del equilibrio, que no lo está teniendo el productor, tampoco lo está teniendo la industria. Bueno, hasta ahora, por eso digo, ahora se corrigió en parte el atraso del 2020, la producción vino teniendo una recuperación de precios, pero acá lo fundamental, por eso que contaba el tema de este grupo o esta mesa de trabajo, que es fundamental,
porque tenemos que tener un equilibrio entre lo que es mercado interno y mercado externo. Nosotros sabemos que en nuestro mercado interno, con la situación en que tenemos, que venimos de una pandemia, de una situación de crisis, como país estructural, y bueno, obviamente que los alimentos es lo que menos, lo último que uno deja de comprar, pero así todo, en un proceso inflacionario, cuesta, digamos, llegar a los productos, incluso los lácteos. Entonces, todo el aumento de leche que se produzca, porque esto es cíclico, ¿cierto? O sea, de ahora en más va a empezar a aumentar la producción con un pico en la primavera, todo ese excedente de leche, esa mayor producción, tiene que salir afuera, tiene que salir, digamos, por doble ventaja. Por un lado, divisas al país, que los necesita, y que sea un buen negocio, evidentemente exportar, y por otro lado, evidentemente, el equilibrio que necesitamos, tanto tamberos como industriales, para no sobreofertar el mercado interno, ¿cierto? Tenerlo abastecido, pero no sobreofertado. O sea, todo lo que necesita el mercado interno, abastecerlo, pero todo lo que no consuma el mercado interno, lo tenemos que exportar. Pablo, agradecido por estos minutos, la seguimos en otra oportunidad. Bueno, no, Horacio, muy amable, como siempre, de tu parte, así que bueno, a tus órdenes, y bueno, un saludo a todos. Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, contando esta última medida del gobierno respecto a la caseína y también cómo están hoy transitando este duro camino las industrias, un duro camino que también lo está padeciendo el productor y el consumidor, con lo cual hoy no está ganando nadie. Ojalá esto en algún momento se pueda recuperar. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, siguiendo esta agenda de solicitudes que habían realizado de audiencia, los gobernadores de la República Argentina mantuvieron un encuentro con el titular del Ejecutivo de la provincia de San Luis. Final para esta edición informativa, pero antes recordamos el tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado la mínima será de 6 grados, la máxima de 13, parcialmente nublado. Para el domingo, 5 la mínima, 12 la máxima, parcialmente nublado. Para el lunes, 3 grados la temperatura mínima pronosticada, 15 la máxima, parcialmente nublado. Final ahora sí para Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias y hasta cualquier momento. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-Kini 6. Próximo pozo, 475 millones de pesos.